Muy buenas noches a todos mis hermanos, hermanas, amigos, amistades que nos están sintonizando aquí en su programa Palabra de Salvación. Estamos aquí, gracias a Dios, para continuar la enseñanza que le compartimos el día viernes por la mañana. Les dije que ese iba a ser el mensaje para el viernes a las noches, pero muchos se quedaron así como con la duda que no les traje ningún versículo bíblico, porque les hablé así como les vienen a hablar a ustedes, que les vienen a hablar solamente por lo que piensan, por lo que han escuchado. Pero en esta noche vamos a estar hablando por medio de qué es lo que dice la palabra del Señor. Amén. ¿Cómo será esa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Amén. Y el tema en esta noche se llama Cristo viene como relámpago, no en secreto. Amén. Como pudimos ver esos videos que les compartí en los comentarios, muchas de las gentes vendieron sus cosas y se fueron a los montes a esperarlos. Y la Biblia nos enseña que cuando les digan que vayan allá a esperarlos, que no le creáis. Entonces, la enseñanza que les traje ese viernes por la mañana es para que tenemos que estar con nuestros ojos, nuestros oídos espirituales, viendo para no ser engañados. Amén. Este señor trajo una profecía que era una profecía falsa porque no se cumplió. Y lo primero que teníamos que ver era que él decía que el día que Jesucristo iba a regresar iba a ser septiembre 23 y 24. Entonces ahí nosotros podemos ver de que ya él está diciendo 2 días, y la palabra del Señor a Jesús mismo dijo que ni aun los ángeles que están en los cielos conocían el día. Solamente mi Padre que está en los cielos conoce el día, la hora que iba a venir el Señor Jesucristo. Entonces, aquí estamos viendo a un profeta, ¿cómo que se llama? Sí, un profeta que estaba diciendo 2 días. Ya cuando les están diciendo ahí que son 2 días, ya ahí tienen que saber, tienen que estar percibidos de que les están engañando. ¿Ok? Entonces, en esta noche hemos traído una enseñanza para ver qué es lo que nos enseña la palabra del Señor. ¿Cómo va a ser esa venida del Señor Jesucristo? Amén. Él va a venir y todo ojo le verá. Y eso vamos a estar viendo por medio de la palabra del Señor. Amén. Dice, y vamos a hacer una oración para empezar esta enseñanza, una pequeña enseñanza. Amén. Solamente para que leas la Biblia, para que te dé hambre de escudriñar la palabra de Dios. Amén. El tema se llama Cristo viene como relámpago, no en secreto. Amén. Y vamos a leer la palabra del Señor en Mateo 24:27. Dice así: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Ok? Vamos a orarle al Señor para que el Señor nos dirija a poder estudiar estos versículos, a ver qué es lo que dice la Biblia acerca de su venida. Amén. Oremos. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias, Señor, por este día, domingo, Señor, que nos permitiste gozarnos en la presencia tuya en esta mañana, Señor. Y ahora estamos aquí para traer un pequeño estudio acerca de la venida de tu Hijo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que el Espíritu Santo nos siga guiando hacia toda justicia y hacia toda verdad, y que el Espíritu Santo nos siga enseñando tu palabra para no ser engañados, Señor. Ayúdanos a confiar en tu palabra, Señor, y a atesorarla en nuestro corazón para no pecar contra ti, Señor. Gracias, Padre. Ten misericordia y háblanos por medio de tu palabra en esta noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces, hay muchas personas que se ponen a hablar de cómo es que el Señor va a venir. La palabra del Señor nos habla de su segunda venida. ¿Ok? No habla de otra cosa, nos habla de su segunda venida. Nadie conoce el día ni la hora de cuándo es que va a venir primero y cuándo es que va a venir después. No. Nadie conoce el día ni la hora de cuándo es que el Señor Jesucristo va a regresar. Entonces, en esta noche vamos a estar
hablando por medio de la palabra. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Amén. Yo no te voy a estar mencionando una palabra que no está en la Biblia. Te voy a hablar por lo que está escrito. Y eso, así es como tenemos que hablar, por lo que está escrito. No porque las personas andan pensando qué es lo que andan diciendo. A ver, a veces muchos de ustedes ni se ponen a investigar de dónde fue, cuándo fue la primera vez que se dijo esa palabra. Para que lo sepas, esa palabra se habló en el siglo XIX. Estamos en el siglo XXI. Y les pareció bien y las metieron a una persona que lo metió en los estudios de la gente que estaba estudiando los institutos bíblicos. Vea la historia y tú vas a ver cómo fue que se metió esa palabra, y de ahí es donde salió esa palabra. Porque si nos vamos al principio de la palabra, nunca se habla de que Jesús iba a venir primero una vez y después otra vez. Nos habla de la segunda venida de Jesucristo. Amén. Yo no te voy a decir ningún nombre. Yo te voy a hablar por lo que dice la palabra del Señor. ¿Cómo va a ser la venida de nuestro Señor Jesucristo? Dice que la Biblia muestra que el regreso de Cristo será visible, audible y glorioso. Pero lo más importante es esto. ¿Estás preparado para esa venida? ¿Estás preparado para la venida de Jesucristo cuando Él venga por nosotros? ¿O te vas a preparar cuando estés escuchando las noticias, así como vino este señor con el video que les prediqué el viernes en la mañana, que dijo que tal día iba a venir? O sea que uno se puede ir a hacer todo lo malo, digamos de septiembre a septiembre 22 se iba a ir a hacer todo lo malo, y después en septiembre 23 y 24 se iban a arrepentir. ¿Tú crees que así es que el Señor va a venir? ¿Qué fue lo que le pasó a las 10 vírgenes? 5 prudentes y 5 insensatas. Las 5 prudentes estaban siempre preparadas con aceite en su vasija, y las otras 5 insensatas estaban como preparadas porque tenían sus lámparas, pero sus lámparas estaban vacías. ¿Cuántos cristianos en estos tiempos están con sus lámparas de aceite vacías? Tienen lámparas, pero sus lámparas están vacías, no están preparadas. Por eso dice que el Señor va a venir en un abrir y cerrar de ojos, y los que estén preparados son los que van a escuchar, así como las 5 vírgenes. Dice que las 10 vírgenes se fueron a dormir, pero cuando escucharon la voz de su marido que venía a buscarlas, se despertaron, y las otras, las 10 estaban dormidas, pero las que estaban consigo, que tenían aceite, esas fueron las que se fueron con el Señor. Amén. Entonces, en esta noche vamos a ver todo por medio de la palabra del Señor. Ese versículo que yo te estoy hablando está en Mateo 25. Amén. Es tiempo de prepararnos. Puede ser que hoy llegue el día de tu muerte. ¿Estás preparado por si hoy te toca morir? ¿Estás preparado? Entonces, si Dios tiene misericordia de ti y todavía no te toca morir, Dios quiere que nos preparemos, que estemos siempre preparados. Amén. Entonces, la palabra del Señor dice, punto número 1, que Jesús prometió volver, así como se fue. Y vamos a ir a la Biblia, por medio de la Biblia, vamos a irnos a la Biblia a ver qué fue lo que Jesús dijo antes de que Él se fuera al cielo, o a ver si fueron los ángeles que hablaron cuando Jesús estaba siendo ascendido al cielo. Amén. Dice en Hechos 1:11. Dice, vamos a leerlo, el 8. Y habiendo dicho, el 9, Hechos 1:9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Vamos a leerlo desde el 6. Para que vean, ¿ok? Mira lo que dice, el 6, Hechos 1:6, para que veas que aquí vamos por medio de lo que dice la Biblia, no con un pensamiento propio de una persona, o por lo que se aprendió en un instituto bíblico que te enseñaron. Vamos a ir por lo que dice la Biblia. Dice así, entonces los que habían reunido les preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino
a Israel en este tiempo y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube y le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, ¿qué fue lo que ellos estaban viendo ahí? ¿Cómo es que el Señor Jesucristo va a regresar? Entonces vamos a ir con el punto número 1. Jesús prometió volver así como se fue. Lo leímos en Hechos 1:11. Ahora, vamos a ver qué es lo que dice en Hechos 24:30. Vamos a ver solo por curiosidad. A ver, en Mateo 24:30. Mateo 24:30. Estamos leyendo en Hechos, ¿verdad? Dice la venida, dice ahí la venida del Hijo del Hombre. Mira lo que dice ahí. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta del otro. ¿Ok? Entonces, así como él mismo se fue, así mismo él vendrá. Porque dice que la venida del Señor Jesucristo dice que va a ser visible, audible y glorioso. Pues lo más importante es: ¿estás preparado? ¿Estás viviendo en pecado? ¿Tú crees que es tiempo de que tengamos que cambiar para estar preparados en ese momento que Jesucristo va a regresar por nosotros? Así como lo vieron ir, así lo verán volver. ¿Ok? Dice que la venida será gloriosa y pública, como lo leímos ahí en Mateo 24:27. Dice: como relámpago que cruza del cielo. Como relámpago que cruza del cielo. Mateo 24:27 dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, por eso es donde salió este tema. Cristo viene como relámpago, no en secreto, porque todo ojo le verá. ¿Y cómo es eso que todo ojo le verá? ¿Cómo es que viene, que dice que viene en secreto? Y entonces, ¿qué hacemos con estos versículos? ¿Qué hacemos con estos versículos? ¿Dónde está ese versículo, hermano Juan? Ese versículo lo encontramos en Apocalipsis 1:7. Vamos a irnos a Apocalipsis 1:7. Esta enseñanza solamente es para prepararnos, para estar preparados para la venida del Señor Jesucristo. Amén. Para eso es que les estoy trayendo este mensaje, porque el viernes les vine a hablar así como les vienen a hablar a ustedes, y se creen todo cuento de carretera, se lo creen. Pero ahora hemos sacado tiempo para preparar esta enseñanza, para traérselas a ustedes. Pero ¿qué es lo que pasa? Están como las 5 vírgenes insensatas.
tienen su vasija, dice que son cristianos, pero no les importa escuchar a un simple hombre de carne y de huesos trayéndote esta enseñanza. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 1:7. Apocalipsis 1:7 lo sigue confirmando. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y los linajes de la tierra harán lamentaciones por él. Entonces, ¿cómo es eso que el Señor va a venir en secreto y aquellos que son culpables no lo van a ver? Son cosas galácticas, como dice mi amigo Juan, cosas galácticas. Nadie podrá ignorar ese evento. Digamos, cuando está lloviendo, tú escuchas los rayos y de repente ¡frum!, sale un rayo y ven las luces en el cielo. Pues así mismo va a ser la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cristo viene como relámpago, no en secreto. Dice que todo ojo le verá. Apocalipsis 1:7. Nadie podrá ignorar ese evento. Dice, el arrebatamiento ocurre en la segunda venida. ¿Viste lo que habla la Biblia? Yo te vengo a hablar de lo que habla la Biblia. No te vengo a hablar si vamos a pasar las tribulaciones o vamos a hacer después de las tribulaciones. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Porque hay cristianos que creen que el cristiano no va a pasar la gran tribulación. Y otros dicen que vamos a ser librados de la tribulación. A ver, vamos a ponernos a pensar. A ponernos a pensar. En la destrucción en Noé, ¿quiénes fueron dejados? ¿Quiénes fueron los que se quedaron en la tierra? ¿Los malos perecieron o los buenos se ahogaron? ¿Quiénes fueron los que fueron salvados? Noé y su familia y los animales. En Sodoma y Gomorra, ¿quiénes fueron destruidos y quiénes fueron dejados? Volvamos al primer caso. ¿Quiénes fueron dejados en el diluvio? ¿Los malos o los buenos? ¿Quiénes fueron dejados? ¿Quiénes fueron los que se quedaron en la tierra? ¿Los malos o los buenos? Los buenos fueron los que se quedaron en la tierra. Noé y su familia y los animales, y volvieron a llenar toda la tierra. Ahora, en Sodoma y Gomorra, ¿quiénes fueron destruidos y quiénes fueron dejados? Lot y sus 2 hijas. Los demás fueron destruidos y quemados. Entonces, ¿quiénes fueron dejados? Ahora, nos vamos a la parábola que dice, el versículo que dice que estarán 2 en el campo. Uno de ellos será tomado y el otro de ellos será dejado. Eso estaba hablando acerca de la destrucción de cuando iban a destruir Jerusalén y que iban a destruir el templo. Yo les traje un mensaje y una enseñanza acerca de eso. ¿Quiénes fueron dejados y otros destruidos? ¿Qué era lo que estaba predicando el Señor Jesucristo? Que cuando veas la destrucción que se acerca, cuando esté a las puertas, dice que huyan a los montes y los que estén, que no regresen atrás. Si quieres escuchar ese mensaje, ve al canal de YouTube, que ahí yo lo tengo. Ahí está bien explicado y hasta con muñequitos que te lo puse. Cuando el Señor escucharon las palabras que Jesucristo estaba hablando en Mateo 24, que hay una ciudad, les di el nombre de la ciudad, a donde fue que huyeron los que salvaron. Y ahí se salvaron los que escucharon, los que creyeron en Jesús, en el mensaje que Jesús y los apóstoles estaban haciendo. Porque acuérdense que la destrucción de
del templo fue en el año 70. O sea que hubo 40 años, porque aproximadamente digamos que Jesús murió a los 30, 33 años. Entonces tuvieron, pongámosle 40 años, porque fue en el año 70 que el templo fue destruido. Y los que se salvaron fueron llevados a una ciudad. En el mensaje que yo les traje, ahí está la enseñanza. Entonces, el arrebatamiento, ¿cómo va a ser el arrebatamiento? El arrebatamiento ocurre en la segunda venida de Jesucristo. ¿Y cómo va a ser esa venida de Jesucristo? Vamos a irnos a Primera de Tesalonicenses. ¿Ok? Primera de Tesalonicenses. Por eso, si tú me quieres hablar teoría, me quieres hacer un monólogo, si me quieres hacer un monólogo, tráeme versículos bíblicos. No me vengas a hablar solamente de lo que has escuchado de un pastor. Ve y tráeme los versículos, y lo mismo que tú crees, tienes que hablármelo con el versículo en la Biblia. Amén. Vamos a ver qué es lo que dice. Dice en Primera de Tesalonicenses 4, Primera de Tesalonicenses 4, 16. Vamos a leer desde el 13, porque ahí habla la venida del Señor. Entonces, ¿cuántas venidas tiene el Señor que va a venir? ¿Son dos? ¿Son dos venidas? ¿O estamos hablando de la segunda venida de Jesucristo? Dice, la venida del Señor. ¿Ok? Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezquéis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no una cosa secreta, dice hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Y qué fue lo que leímos en hebreo, en primera de Apocalipsis 1:4? Dice que todo ojo le verá. ¿Cómo es que viene Jesucristo? Dice que Cristo viene como relámpago, no viene en secreto. Entonces aquí Pablo le está hablando a los tesalonicenses que Jesucristo dice que no nos preocupemos por los muertos, porque los muertos en Cristo dice que resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Ok? Ahora vamos a ver lo que dice Mateo 24:31, que ya se lo leímos, pero vamos a ir para allá otra vez. Mateo 24:31. Mira lo que dice Mateo 24:31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces, estamos viendo cómo será la venida del Señor Jesucristo. Ahora, vamos a ver qué dice en Primera de Corintios. Primera de Corintios. Mira que este mensaje no lo quería predicar, porque este mensaje, no te he dicho la palabra mágica que la gente sabe decir. No te la he dicho. ¿Sabes por qué? Para no tocarle sus sentimientos. Pero este mensaje lo que va a traer abrirte los ojos y creer a lo que dice la Biblia, no a lo que dice el concilio, no a lo que dicen los institutos bíblicos que te enseñan. Vamos a creer a lo que dice la Biblia. 1 Corintios 15:51.
Dice aquí, mira, vamos a leerle desde el primer hombre. Vamos a leérsele desde aquí, mira. Está escrito. Vamos a leérselo de aquí para que puedan entender, tener un conocimiento de quién fue el primer Adán y quién fue el segundo Adán. Primero, para que le entiendas qué significa Adán. Adán significa humano. ¿Quién fue el primer Adán? ¿Quién fue el primer humano? Adán. Adán significa humano. Ahora dice aquí, 1 Corintios 15, 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán espiritual vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, y el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal, tales también los terrenales? ¿Y cuál el celestial, tales también los celestiales? Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción. Por eso, cuando Jesucristo murió y Dios lo resucitó, dice que le dio un cuerpo glorificado. Nosotros éramos hechos a la imagen de Adán, el terrenal. Por eso nosotros somos terrenales. Pero nosotros como carne y sangre no podemos entrar en el cielo. Por eso, así como Dios levantó a Jesucristo de los muertos y le dio un cuerpo glorificado, asimismo nosotros vamos a tener ese mismo cuerpo celestial por medio del Señor Jesucristo. Jesucristo es el primogénito de toda criatura, pero aquí se está refiriéndose a la nueva creación que Dios ha hecho por medio del segundo Adán. Okay, esto está en Colosenses 1:15 en adelante, pero la gente lo malinterpreta. Okay, entonces Jesucristo es el primogénito de toda la creación. ¿De qué creación? De la creación de nosotros que tenemos cuerpos glorificados. Ahora dice que por medio de Jesucristo nosotros estamos sentados en lugares celestiales. ¿Verdad que eso tú lo crees? Eso creo que está en Efesios 1, está hablando de eso, acerca de eso, de que estamos sentados en cuerpos, en lugares celestiales. Pero vamos a seguir leyendo aquí lo que dice. Dice, así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la corrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ahora, ahí dice que ¿en qué trompeta son? Dice, en un momento, a la final trompeta. Ahora, ¿cuántas trompetas son las que tú conoces? Dice que van a haber ayes, que van a estar, primero van a estar las 7 trompetas, pero antes de las 7 trompetas, primero pasan las 4 trompetas, que es el primer caballo, los caballos. Después vienen ayes, después vienen copas. Y todavía la trompeta, la última, no ha sido tocada. Vamos a ver si más adelante tengo el versículo ese. Creo que sí lo tengo, es el próximo que sigue. Pon atención para que miremos que vamos en paso a paso. Mira lo que dice. He aquí os digo un misterio. Para aquellos pastores que les gusta decir, no, el misterio tuyo, el misterio no ha sido revelado. Por eso crees lo que tú crees, porque es un misterio. Hablando de misterio. Vamos a ver este misterio. Dice aquí, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados
en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿Cómo que le llaman ustedes a eso? ¿Qué nombre le das? ¿Cuándo es que vas a ser transformado? ¿Cuándo es que los muertos en Cristo van a resucitar? ¿En qué venida? Si solamente hay dos venidas. Ya vamos a ir al versículo ese, creo que dice clarito, habla en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Habrá otra venida? Acuérdense, aquí no hemos dicho la palabra esa que ustedes están esperando que yo diga. Yo no le he dicho. Vete al internet y escribe. ¿Quién inventó esa palabra? ¿En qué siglo fue inventada? Te voy a decir que fue inventada en el siglo XIX. Y cómo la trajeron a una Biblia, y después de esa Biblia las trajeron a las enseñanzas de los institutos para que todo el mundo creyera esa cosa. O sea que eso lo venimos escuchando desde el siglo XIX. Estamos en el siglo XXI. ¿Ok? Escocio, creo que es la Biblia, el tipo, el que inventó eso, un tal Escocio. Ahí tenía los datos, pero como yo no quiero hablarte de esa palabra, ve al internet. La palabra del Señor dice en Daniel que la ciencia iba a avanzar. Por eso, utiliza las herramientas que Dios te ha dado. Nos gusta utilizar las herramientas del internet para estar buscando cosas que no son de provecho para nuestra vida espiritual. Y aún yo uso el internet para buscar cosas que no aprovechan. Me pongo a ver chistes, me pongo a ver cualquier otra cosa. Pero ¿sabes qué he aprendido? He aprendido a utilizar la ciencia que Dios me ha dado. ¿Para qué? Para estudiar, para escudriñar la palabra del Señor. Por si tengo alguna duda en algo, voy y estudio esa cosa para no ser un ignorante, para no estar en una iglesia calentando las bancas, sino escudriñando cada palabra de los mensajes que yo escucho. Los escucho y voy por medio de la palabra a ver si lo que está diciendo está ahí. Hay muchas palabras que dicen, que salen de un altar, que tal vez no están ahí, sino que están en lo que les han enseñado en los institutos. Pero si estudiamos la palabra del Señor, nos vamos a la fuente auténtica, vamos a entender. ¿Ok? Entonces, sigue diciendo, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final, trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Entonces, ¿cuántas veces van a resucitar los muertos? Si supuestamente después de la tribulación dice que los muertos, que uno querrá morir y no morirá, entonces, ¿cuándo es que van a resucitar? Hay un versículo también que habla en Apocalipsis que dice, ¿quiénes son estos que están vestidos de blanco? Le dicen a un anciano, y le dice, estos son los que han blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Estos son los que han salido de la gran tribulación, de toda tribu, de linaje y de todo el mundo. Entonces, esto es lo que yo le digo. Vamos a ver lo que dice la Biblia. No a lo que escuchas en un mensaje que te vienen dando y dando y dando por años. Y hay pastores que se quedaron con la enseñanza de 48 años atrás. No se pudieron a seguir escudriñando las palabras del Señor. ¿Por qué? Porque antes esos mensajes de los 48 años atrás eran mensajes poderosos. Y decían, esos mensajes son poderosos, que cambian, que la palabra del Señor no ha cambiado. La palabra del Señor, Dios nos ha dado iluminación para poderla entenderla mejor. Amén. Escudriñando la palabra del Señor. Yo no necesito de una persona que me hable. Yo voy a la palabra del Señor. Si yo quiero saber quién es el único Dios verdadero, me voy a la Biblia y le pregunto a Jesús, Jesús, para ti, ¿quién es el único Dios verdadero? Y Jesús me va a contestar, Juan, lee Juan 17:3. Y ahí yo te estoy enseñando quién es el único Dios verdadero. Y se le pregunto al Padre, Padre, ¿quién es Jesús para ti? En el bautismo,
el Padre habló y dice que todo el mundo escuchó. ¿Y qué dijo el Padre? Este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. En otra ocasión se le apareció allá en una montaña donde se le aparecieron los otros, Moisés y el otro. ¿Y qué dijo? Este es mi Hijo amado. Entonces, eso es lo que dice la palabra del Señor. Vamos a creer a lo que dice la palabra, no a lo que dice un dogma, a lo que dice la palabra del Señor. Dice, y en un momento y en un abrir de cerrar los ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder de pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién se le está dando gracias? ¿A Dios o a su Hijo? Porque aquí su Hijo sigue siendo su Hijo. Dice, mas gracias sean dadas a Dios. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 1:3. Entonces dice aquí, mas gracias sean dadas a Dios que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo podemos llegar a Dios? Jesús dijo, nadie va al Padre si no es por el Hijo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Ok? Aquí estamos hablando de el arrebatamiento que ocurre en la segunda venida de Jesucristo. Ahora, vamos a ver qué es lo que dice en Apocalipsis 11:15. ¿Cuándo fue? Mira que estamos en Apocalipsis 11:15. Y ya te imaginas todas las trompetas y todos los ayes y todas las cosas que han pasado en el mundo. Y todavía la séptima trompeta no había sonado. Pero vamos a ver qué es lo que dice en Apocalipsis 11:15. Y aquí yo vengo a leerte la Biblia. Si tú quieres creer a lo que yo estoy diciendo, tú lo crees. Si tú quieres seguir creyendo lo que tú has aprendido desde chiquito, pues tú lo sigues creyendo. Pero yo lo que vengo aquí es enseñarte con versículo bíblico qué es lo que dice la Biblia. No te vengo a hablar solamente con mi pensamiento. Y solamente hay un versículo que se toman ellos para traerte esa palabra. Solo hay un versículo que hablan acerca de eso. Pero vamos a ver lo que dice Apocalipsis 11:15. Mira lo que dice. La séptima trompeta, mira qué cosa, ¿eh? ¿Dónde está la séptima trompeta? Que es la última trompeta que va a sonar. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Entonces, aquí, si nos vamos a la Biblia antigua, ahí vamos a ver que va a decir, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y Dios y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Y sigue diciendo, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se le airaron
las naciones y su ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón a tus siervos los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre y a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto grande, granizo. Entonces se tocó la última trompeta. Ahora, la preparación. No importa tanto entender todas las teorías, sino vivir en santidad y en fidelidad. Yo no te vengo aquí a hablar de una cosa secreta. Yo lo que te estoy hablando es que tenemos que estar preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque Él va a venir así como un relámpago. Y en ese relámpago, así como dice que todo ojo le verá, tenemos que estar preparados. Y ahí es donde los muertos en Cristo van a resucitar primero. Ahora, hermano Juan, explíqueme ahora, entonces, ¿dónde está ese versículo que usted dice que Jesús va a venir en la segunda vez? Pues ahí vamos. Hebreos 9:28. Hebreos 9:28. Mira lo que dice. Vamos a leerlo primero. ¿Qué significa el sacrificio de Cristo? ¿Ok? ¿Por qué Jesucristo hizo el sacrificio? Dice el Hebreos 9:23. Vamos a leerlo para leer su texto y su contexto. Porque hay personas que te vienen a leer un versículo, así como te vienen y te dicen, sube acá, y ya ahí te inventaron una doctrina. Pero vamos a leer qué es lo que dice. Con un versículo te hicieron una doctrina. Entonces yo te tengo investigando. ¿Quién fue el que inventó esa palabrita? Solamente por un versículo que dice, sube acá. Ve y estudia. ¿Quién fue la que la inventó? No se inventaron 18 siglos atrás. Se inventó en el siglo XIX. Y ahí te dice quién fue lo que la inventó y cómo fue introducida a las religiones. Dice, mira lo que dice Hebreos 9:23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejor sacrificio que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto juicio. Ahora ahí vamos con lo que yo te digo. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevarse los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces, ¿cuándo va a ser eso? Cuando Él venga por nosotros, para cuando den la orden de sonar la trompeta, dice, los muertos en Cristo resucitarán, y después nosotros que estamos esperando por Él, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Entonces ahí está el versículo. Dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado
¿Para qué es que viene la segunda vez, hermano Juan? Para salvar a los que le esperan. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos manda por medio de su palabra? Vamos a irnos a Lucas 21. Lucas 21. ¿Por qué estos estudios no te los dan en las iglesias? ¿Ah? En las iglesias se te ponen a hablar del Antiguo Testamento, se ponen a hablar de Pedro, de Juan, se ponen a hablar del dinero, de que tenemos esto, vamos a ofrendar para hacer esto, hermano, Dios te ha dado un talento, vamos a poner ese talento para sacarle provecho. Si tú sabes hacer cosas de madera, vamos a hacer cuadritos del Señor que digan Dios te bendiga y lo vamos a vender para tener un protemplo. Eso es lo que se ponen a hablar. ¿Por qué no te ponen a enseñarte la palabra? Yo le doy gracias a Dios por la iglesia donde estoy ahora, aunque en la otra yo aprendí bastante. Pero aquí estamos estudiando la palabra del Señor. Ya llevamos como 2 meses, 3 meses estudiando el libro de Apocalipsis. Empezamos en Apocalipsis 1. Bueno, empezamos desde Daniel. Empezamos desde Daniel y Ezequiel y ahora estamos terminando ya que faltan los 2 versículos de Apocalipsis 20 y 21. Entonces, todos los martes es día de estudio. ¿Habrá estudio en tus iglesias? ¿Habrá estudio en las iglesias de ustedes? ¿O solamente van a escuchar la prédica, hermanos? Tenemos que dar ofrenda para esto, para esto, para esto, y se olvidan de las enseñanzas. Voy a tener que ir rápido porque ya se me va a acabar la batería. Amén. Entonces, vamos a ver lo que dice Lucas 21:36. Pero como mensaje no les gusta, ya ustedes quieren irse, ni lo van a escuchar. Hay muchas personas que no van a escuchar este mensaje. Les va a valer porra. Otras personas tal vez escucharon otras palabras. Les va a valer. No, se está riendo, ¿verdad? Les va a valer 3 tomates. ¿Qué les importa el mensaje que yo les traiga? Los mensajes míos no edifican. Los mensajes míos te ponen a crujir los dientes. Porque dice este hermano, me está destapándome la Biblia, me está enseñando la Biblia a mis feligreses. Y yo no quiero que mis feligreses crean a lo que dice la Biblia. Yo quiero que ellos crean a lo que yo les enseño. Pero yo vengo aquí a hablar lo que el Señor, mira que no le iba a predicar, pero aquí estoy enseñándole porque dice que dijo Pedro, dice que él prefiere hablar y no callar. Es necesario oír a Dios y no la voz de los hombres. Porque hay mucha gente que me quiere pisotear, me quiere callar la boca. Pero mientras tenga el gozo del Señor, que el Señor me fortalezca, el Señor me respalde, aquí voy a estar trayendo los mensajes que Dios me da. Aunque me eche a muchos de enemigos. Ya tengo muchos enemigos. A este mensaje nadie le viene a poner un amén y vienen a escucharlos a escondidas para que sus pastores no sepan que estuvieron acá. Porque no tienen ¿cómo le vamos a decir? No tienen las bolas para decir, yo escucho al hermano Juan porque me enseña la palabra del Señor. Y las hermanas, a veces las hermanas son las más valientes porque siempre tengo unas hermanas que vienen aquí a escuchar. Mira, ahí está el Señor hablando por relámpagos. ¿Ah? Ahí está el Señor hablando por relámpagos. Dice que los relámpagos salen del trono de sus pies. ¿Ah? Los relámpagos. Dios los bendiga. Aquí estamos otra vez. Vamos a continuar. Nos quedamos y después lo vamos a poner todo junto. Amén. Entonces nos quedamos en Lucas 21:36. Y vamos a leer Lucas 21:36. Mira lo que dice. ¿Cómo debemos de estar? Dice, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y enseñaba de día en el templo, de día en el templo y de noche saliendo se estaba en el monte que se llamaba de los Olivos. Y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando en estos tiempos?
Ya la gente no quiere escuchar el mensaje de Dios. Ya la gente se olvida del mensaje de Dios. Van a la iglesia solamente por compromiso. Y Dios no quiere que vayamos a las iglesias por compromiso. Dios quiere que vayamos a la iglesia a prepararnos como esas 5 vírgenes prudentes que estaban llenando de aceite su copa. ¿Y qué es lo que simboliza el aceite? El aceite simboliza el Espíritu Santo, estar llenándonos del Espíritu Santo y limpiando nuestra vida por dentro para poder hacer y hacer las cosas que le agradan al Señor. Amén. Ya estamos terminando. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esta enseñanza que les estoy trayendo? La conclusión es que no estamos esperando un evento secreto con el nombre ese que ustedes le dan. No estamos esperando un evento secreto. Esperamos a Cristo con esperanza, con fe y santidad. Porque nosotros no nos avergonzamos. El mensaje de hoy en la iglesia mía es acerca de la Biblia. En este mes se celebra mundialmente el mes de la Biblia. Y hay muchas personas que van a las iglesias y sin Biblia. Entonces, ¿cómo tú vas a ser un soldado de Jesucristo si tú no tienes la Biblia contigo? Está bien que la andes en el celular, que la andes en la tableta, pero ¿cómo nos vamos a diferenciar de las otras personas? Las otras personas andan con orgullo su vida que ellos viven, las andan en pulserita, las andan en camisa, y a nosotros muchas veces será que nos da vergüenza cargar con este libro negro que dice Santa Biblia. ¿Será tú uno de esos cristianos que le da vergüenza tener la Biblia? Yo tengo una Biblia conmigo siempre. Tengo una Biblia en el trabajo, tengo una Biblia en mi casa, tengo una Biblia. En cada cuarto hay una Biblia aquí. En la sala tengo las Biblias que yo hago para estudiar. Tengo como 7 o 8 Biblias de estudio que utilizo. No solamente me quedo con la Reina Valera, no solamente me quedo con las enseñanzas que da la Reina Valera. No, yo escudriño otras Biblias para estudiar la palabra del Señor. No tengo otros libros que no sean de Dios. Y cuando tengo duda en algún versículo, me voy a la fuente más antigua, que son los escritos que están en el internet. Ahí tú ves cómo es que los tienen. No me acuerdo el nombre, cómo es que se llama ahorita, pero ahí se los he dejado saber a ustedes. Entonces, tenemos que esperar a nuestro Señor Jesucristo con esperanza, con fe y en santidad. Como iglesia proclamamos, amén, ven Señor Jesús. Pero ¿cuántas veces le vamos a decir que venga? Si solamente viene por segunda vez, si no viene por el pecado a salvar, no, viene a recoger, viene a separar. Está en Apocalipsis 22, 20, como les estaba diciendo. Eso es lo que estamos estudiando en la iglesia que estoy asistiendo ahora. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Ya el próximo martes, no este martes, sino el próximo, lo vamos a terminar, creo. Entonces, es muy bonito escudriñar la palabra del Señor, porque por medio de la palabra del Señor vamos a ir aprendiendo, el Señor nos va a ir enseñando su palabra. Entonces, mira lo que dice Apocalipsis 22, 20. Dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Cristo no viene en secreto, ni antes que tú digas, me voy a preparar, no me voy a preparar. No, tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados para que cuando suene esa trompeta, dice que los muertos resucitarán y los vivos seremos transformados para siempre con Él. Así como ahora tenemos el cuerpo terrenal del primer Adán, ahora cuando seamos transformados y venga el Señor Jesucristo por nosotros, dice que también vamos a ser
transformados y vamos a tener ese cuerpo glorificado. Pero si todavía el Señor Jesucristo no ha venido y nos toca morir, la Biblia nos enseña que vamos a dormir, a esperar para que cuando suene la trompeta y nosotros vamos a tener el privilegio, si estamos muertos, de resucitar primero de los que estén vivos. Por eso es un privilegio. ¿Y para qué vamos a resucitar y irnos con el Señor? Pues tal vez eso les voy a traer en el próximo mensaje. Pero primero tenemos que creer que Jesucristo viene por segunda vez a rescatarnos a nosotros, a separar el trigo de la cizaña, a resucitar a los muertos. Y nosotros que si aún estamos vivos todavía seremos transformados. Amén. Por eso este es un camino de fe. Y el que se acerca a Dios crea que le hay. Por eso, hermanos, en este día te voy a compartir esto. Te voy a compartir esto que la gente dice y no hay versículos. Te voy a compartir esto solamente lo que dice la Biblia, no lo que te enseñan con las cosas secretas. Te voy a enseñar lo que dice la Biblia. Dice comparación de la Biblia con lo otro, pero yo solamente te voy a dar lo que dice la Biblia, no te voy a dar lo otro, porque yo no te voy a hablar algo que la Biblia no tiene un versículo para fundanizar ese versículo o esas cosas que ellos dicen. Yo te voy a leer, como te dije al principio, que dice que la Biblia muestra el regreso de nuestro Señor Cristo. Será visible, audible y glorioso. Entonces, vamos a ver cómo es que es visible. Nos vamos a ir a Apocalipsis 1:7. Dice visibilidad. Todo ojo le verá. La otra gente te enseña otra cosa. Ahora, sonido y resurrección. Dice con voz de mando de arcángel y de trompeta de Dios. Vamos a tener un sonido y van a resucitar. ¿Quién va a resucitar? Los muertos en Cristo resucitarán. Primera de Tesalonicenses 4:16. Dice, el momento, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Y cuál va a ser el destino? Dice, arrebatados para recibir al Señor en el aire y estar con Él, tal como lo dijo en Hebreos 1:11, que fue el que leímos. Este mismo Jesús así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Asimismo dice que nosotros seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire y estar con Él. Y después viene el próximo mensaje, que vamos a ver qué tal les gusta este mensaje a ustedes y quieren escuchar qué es lo que va a pasar, porque va a haber un tribunal de Jesucristo también. Va a haber un tribunal para recompensa a aquellas personas que fueron fiel. En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero eso va a ser otro mensaje. Pero vamos a ver a cuántos enemigos me gano y me impiden que yo siga predicando. Y se me vuelven a levantar otra manada de gentes que vienen a pisotear lo que les vengo a enseñar. Pero yo estoy aquí para traerte la palabra del Señor. Amén. Vamos a hacer una oración para darle gracias a Dios por esta enseñanza que nos permitió compartir con ustedes. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por tu amor y misericordia, Señor. Gracias porque me diste el valor, la valentía, Señor, de traer este mensaje que no lo quería traer, Señor. Me había acobardado un poco, Señor, pero yo voy a escuchar la voz tuya y no la de los hombres, Señor. Yo no vengo aquí a congraciarme con el hombre. Yo quiero estar bien contigo, Señor, en el nombre de Jesús. Así como Jeremías, la gente lo odiaba porque lo que traía era castigo, castigo y castigo solamente. Y la gente lo odiaba, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que si a ti te odiaron, a ti te bofetaron, a ti te dijeron hijo del diablo, a ti te dijeron hijo de Bexebú, Señor, ¿qué no harán conmigo? Tú mismo nos enseñaste que si hicieron esto con tu maestro, ¿qué no harán con nosotros? Pero yo no soy de los que echan para atrás, Señor. Yo no soy ningún cobarde, Señor. Tú me has hecho un hombre valiente, Señor, para traer tu palabra tal como está escrita, Señor. Así
la compartí, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, ¿de qué temeré yo al hombre? Mejor me agarro de aquel que me protege, que es el Señor Todopoderoso. Y dice la palabra del Señor que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Por eso, ¿de qué me sirve a mí ganar todos los reinos de este mundo y perder mi alma en el infierno? Ya que ustedes creen en el infierno, pues hay que prepararse para no ir a ese lugar. Tenemos que estar preparados. Amén. Porque mira, aún en las iglesias, mira lo que pasó. Hasta ahorita me di cuenta de algo que pasó en una iglesia. Tenemos que estar preparados porque puede venir algún de repente en nuestras vidas. Y mira, tenemos que estar preparados porque aún en la iglesia hay ataques del enemigo que quiere destruir. Amén. Y que Dios tenga misericordia de todos esos hermanos, amigos que estaban ahí en ese lugar. Que Dios tenga compasión de ellos y que los que están vivos, que tengan la oportunidad de seguir en los caminos del Señor. Amén. Y hay que orar por ellos para que Dios los proteja y que proteja a todos aquellos que buscamos también la palabra del Señor. Amén. Este fue tu hermano y amigo Juan Mendoza de Palabra de Salvación. Si tú quieres que este canal crezca, ve a mi canal de YouTube. Escribe Palabra de Salvación con Juan Mendoza y hazte miembro. ¿Sabes cuántos miembros he ganado? No miembros, porque aquí todo es gratis. Solamente 7 personas se han agregado. ¿Y llevo cuántos? 12, 13 años predicando. Y solamente, solo 7 personas se han hecho agregados ahí para escuchar los mensajes. Qué triste, ¿verdad? Que después de un montón de personas, solamente 7 personas se agreguen a mi canal de YouTube. Qué triste. Por eso, sigan haciendo la voluntad del Señor. Sigan escuchando a aquellas personas que predican la palabra del Señor con poder, con autoridad. Y que sea el Espíritu Santo que te guíe hacia toda justicia y hacia toda verdad. Amén. Que Dios te bendiga. Este es tu hermano y amigo Juan Mendoza de Palabra de Salvación. Bye bye.